Bueno, estamos en el estudio Tauro de mezcla 7.1 y vamos a entrar, ahora vamos a mostrarlo, vamos a ver este estudio del que tanto les hablé. Take me home. We can't go home yet, sweetie. Carol, what you did. I wasn't trying to kill myself, Mom. I'm trying to stay alive. Go home yet, sweetie. Carol, what you did. I wasn't trying to kill myself, Mom. I'm trying to stay alive. Carol, what you did. I wasn't trying to kill myself, Mom. I'm trying to stay alive. I wasn't trying to kill myself, Mom. Carol, what you did. I wasn't trying to kill myself, Mom. I'm trying to stay alive. Y agregarle los ambientes porque solo los backgrounds pusiste. I'm trying to stay alive. I'm trying to stay... Y vamos al próximo, si querés ahora sí, saca todos los... Okay. Sí, la del chico no. Es verdad, qué bueno. Titania. Pet is... ¿Tienen video ya hecho? ¿De rever? Está re lejos. Cats have mothers too, you know? He's not here anymore. But you know what? That's okay. Because he went with his mother. Cats have mothers too, you know? But you know what? That's okay. Sí, comele con eso, con Because el he went DNS. with his mother. Pet is... He's not here anymore. Come on, I want you to eat something. In a little bit. He's not here anymore. But you know what? That's okay. Cats have mothers too, you know? Estamos acá con Gonzalo y con Flavio, que están en la sala de mezcla Tauro y bueno, nos van a contar un poco sobre su trabajo. Estamos viendo un poco lo que es el flujo de trabajo interno entre las distintas áreas, entre el sonido directo, entre lo que es la edición de diálogos hasta llegar a la mezcla. Sabemos que acá muchos hacemos todo, o sea, y que ese flujo de trabajo se simplifica. Está bueno que internamente se simplifique, pero cuando la película va creciendo y va siendo cada vez más industrial, ese flujo de trabajo tiene que estar claro. O sea, yo quiero que me cuentes un poco cuando vos haces edición de diálogo, qué pasa, cómo te tienen que traer el trabajo, qué pasa cuando te traen el trabajo mal, o cuáles son los puntos donde vos harías hincapié en qué es lo que vos necesitás que el sonido directo tenga ese flujo de trabajo para que vos puedas laburar, básicamente. Bueno, el flujo de trabajo en sonido directo, la verdad es que al sonidista no tenés mucho que pedirle más que haga las tomas bien, que es su trabajo. Para mí siempre es importante que el que viene después en la cadena de trabajo tenga menos trabajo y no tenga que hacer trabajo de más porque hice algo yo mal. Y asimismo, siempre pensar en lo que va a venir y no en lo que estoy haciendo solamente, ¿sí? Con esto me refiero a... si yo hago los diálogos, sé que al mezclador o al que lo vaya a agarrar después al premezclador, no es que se lo vaya a mezclar, pero más o menos el clip gain se lo dejo aproximado para que él no tenga que andar subiendo o bajando todo mucho previo a tener que mezclar, ¿sí? Es como Gonzalo siempre hace eso, trae todas las cosas como a un nivel no mezcladas, pero sí al nivel que más o menos tienen que sonar. Entonces no hay que estar pensando en un montón de cosas, sino ajustarlas. O el lugar donde tiene que sonar en la sala. Lo que decía Flavio un poco del flujo de trabajo, quizás la diferencia entre vos preguntabas cuando está más industrializado qué es lo que pasa. Quizás en proyectos mucho más chicos, las áreas de la postproducción, la edición de diálogos, la edición de efectos, el Foley, quizás se hacen en serie, por una cuestión de capacidad de dinero, o sea, un tema de presupuesto, y a medida que vamos creciendo a nivel industria, se empiezan a ramificar esas cosas. Entonces, lo que decía él de dejar
la sesión armada para el que viene después, cuando pasa en paralelo la edición, la de diálogos, la de efectos, la de Foley, todo tiene que estar muy en claro cómo se trabaja, dónde va el beep, a cuántos segundos está el primer frame de imagen, en qué frame rate estamos trabajando, el volumen al que se monitorea también, porque si no pasa también lo que decía Flavio recién, que es en mi sala yo la tengo calibrada a X dB y lo escucho perfecto, y después cuando viene a la sala de mezcla le dan play y revientan todos los parlantes. Entonces esas cosas que son ajustes que quizás son chiquititos al principio, saber solamente dónde va el beep, dónde va si todos tengamos el mismo video, etcétera, etcétera, van sumando, y si no están controladas, cuando se llega a la mezcla podemos estar perdiendo un día o dos jornadas enteras solamente en corregir esas cosas. Y en una industria donde los tiempos son más tiranos y cada cosa cuesta más dinero y tiempo es dinero siempre, está bueno que eso esté controlado desde el principio, ¿no? ¿Y qué estandarización mínima pueden decir ustedes? Esto vos nombraste el VIP, nombraste, qué sé yo, No, bueno, una cosa básica, por lo menos la versión del corte, que todos estén trabajando con la misma. Pasa mucho, y más ahora, que se trabaja con ediciones no lineales, que se edita, se hace un corte, se le manda a la gente del Foley, se le manda a la gente de los diálogos, se le manda a la gente de efectos, y después el corte va cambiando. Y quizás pasa que, no sé, a la gente que grabó el Foley quizás trabajó en los primeros 10 días que estuvo disponible el proyecto para trabajar, y después hubo cortes posteriores que más adelante que esa gente no recibió nunca porque ya habían terminado de grabar el Foley. Pero alguien tiene que estar encargándose entonces de ir reeditando la sesión de Foley que fue actuada con un video viejo, para tratar de acomodar todo, para que cuando se llegue a la mezcla no pase que, ok, el Foley lo grabaron con la versión 3, pero nosotros vamos por la versión 25 de imagen. ¿Y cuáles son las diferencias? Y ya no sabemos. En general es mejor hacer el incremento de a 1 con todos los cambios que hay en la imagen y no saltar de la versión 1 a la versión 9 porque es medio confuso. Eso, la utilización de los beeps, obviamente, para poder sincronizar todas las sesiones en el mismo lugar, o de un timecode específico que usemos para poner, no sé, el primer cuadro de imagen. Todos nos ponemos de acuerdo y decimos, ok, el primer cuadro de imagen está en 01000000. Perfecto. ¿Cuál es el frame rate? 24. Listo. Todos trabajamos ahí y sabemos que cuando importemos las 3 sesiones, que yo decía que en general a veces pasa que se trabajan en paralelo, entonces el editor de diálogos no va a estar escuchando la edición de efectos. Cuando venga a la sala de mezcla, si no hay tiempo para hacer una premezcla, acá es donde va a llegar y se van a importar las cosas al mismo tiempo. Entonces está bueno que eso ya esté establecido. Y esas cosas, no sé, markers quizás también está bueno compartir entre diferentes editores. Quizás en mi caso, por ejemplo, yo lo primero que hago cuando hago efectos es poner todos los markers de toda la película. Entonces en general termino compartiéndole los markers al editor de diálogos, le comparto los markers al editor de Foley, y ya quedan para toda la sesión, para toda la mezcla. Que después pueden variar. Pueden variar por el corte y todo, pero está bueno como ya arrancar de ahí, ya empezamos todos con el mismo pie. Vos habías nombrado el AF. Sí. En proyectos más grandes, o sea, nosotros trabajamos o MF o AF, digamos, en proyectos chicos también, que es algo bastante cómodo. Pero en otros proyectos más grandes se trabaja más, un poco como era a la antigua, con el EDL, ¿puede ser? Sí. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo El editor, te comento lo de la EDL. El editor de video exporta una EDL que en realidad es un archivo de texto que tiene la ubicación de entrada y salida de cada toma de sonido de directo, ¿sí? Entonces, con ese archivito TXT, con un programa Titan o Ediload, podés armar una sesión de Pro Tools que está referenciada a esos tracks de directo originales. Entonces podés generar una sesión de Pro Tools con eso. Y podés trabajar con los archivos enteros y no cortados como en AF. Entonces podés estirar por un lado, podés estirar para el otro y tenés el material original de la película. Lo bueno de la DL es eso, pero también el problema hay que hacen muchos editores de video que no están acostumbrados a eso, y suele pasar en películas más chicas, y es que editan y consolidan archivos. Entonces después, con la EDL, si uno quiere armarlo de vuelta, necesita
que estos archivos sean los originales y referenciados a esos originales. Si dentro de Avid o Premiere yo consolido archivos o cambio de duración, a veces estiran los audios y demás, esos archivos ya son nuevos y yo no los tengo en la carpeta de sonido directo. Entonces voy a empezar a tener un montón de baches y agujeros. Por eso también el editor de diálogos pide un AF para recuperar este tipo de cosas, porque si no va a tener una sesión que está incompleta y no va a saber qué planos usaron. Entonces, más allá de que el ADL facilite un montón de cosas y esté muy buena, necesitas sí o sí una AF o una MF para poder seguir trabajando a la par. Y además no solo eso, sino que está como solamente se referencia a los archivos de directo, si el editor de video puso efectos y demás de referencia, como tiros, no lo vamos a tener. Y muchas veces el director, por más que hayamos puesto un sonido que esté buenísimo y que nos haya gustado mucho y que tenga varias capas y demás, a veces el director extraña mucho porque está acostumbrado a las cosas que hicieron en el Avid o Premiere. Entonces necesitamos recuperar esas cosas. Si venimos a la mezcla con el director y el director dice, che, yo quiero este sonido y no lo tenemos, es complejo en el medio de la mezcla, que es el momento más caro de la parte de sonido, de decir, tenemos que reeditar todo esto con las tomas que quería, con los disparos que quería el director, o los grillitos que querían todas las escenas de exteriores porque le gustaban eso, porque le hacía recordar a cuando él tenía 5 años, y lo necesitas. Más allá de que no sume nada de historia, pero lo necesitas. Ese es un error muy grave, digo, de todas las cosas que nosotros trabajamos en la actualidad, de esto de los editores, generalmente, vos dijiste, de consolidar, de armar algo que es destructivo. O sea, digo, eso es algo que marco mucho en las clases, digo, de no destruir nada y de tratar de poder ir fácilmente, incluso con los nombres de las tomas, sí, en general y eso. O sea, no destruir nada y no consolidar ni hacer. Y eso, sí. Sí, esto que decís también, que es un error de los editores de diálogos o que cometemos muchas veces, es no guardar copias de los pasos que vamos haciendo, porque vamos limpiando sonidos, tomas de directo, y tal vez limpiamos de más y no nos damos cuenta porque como venimos haciendo pasos tal vez. Y eso entonces, si decimos, che, pero esto suena medio raro, ¿no? O nos acostumbramos y seguimos. Y el director tal vez dice, che, pero esto sonaba mucho mejor. Y volvemos al original, y el original está mucho mejor. Tenemos que tener esa posibilidad de volver al original para solventar algún problema que tenemos o que tuvimos en ese momento y quisimos limpiar, y no lo limpiamos y no quedó muy bien. Y a veces el ruido termina siendo, en este caso, más beneficioso que el no ruido. Y ahí te pregunto esta cosa, en la edición de diálogos, donde vos limpiás, generalmente usás el RX, lo usás ya directamente desde la edición de diálogos. Sí. Antiguamente, bueno, vos podías hacer todas las ecualizaciones, todas las limpiezas de ruido que vos quieras, pero la mezcla tenías que llegar sin nada destruido. O sea, tenías que llegar sin ecualizar para que el mezclador ecualice a la... ¿Cómo se llama? Sí, con la referencia de sala. Con la referencia de sala, exactamente. ¿Se cumple eso también ahora o ya te limpian con el RX y ya tenés otra versión? ¿Cómo es? No, con la limpieza sin ecualización. O sea, pero también depende mucho del proyecto. La verdad es que, o sea, limpiar acá diálogos no es muy conveniente. Es mejor limpiar diálogos con campo cercano, porque tenés más detalle. Ajá. Si bien va a terminar en algo que es un campo lejano, vas a perder muchos detalles, pero es mejor editar los diálogos en un campo cercano. Sí, pero también pasa una cosa, sobre todo con lo que decías vos ahora de campo cercano, es que más y más ahora lo que va pasando es que no vamos a ir al cine a ver las películas, sino que las vamos a escuchar con auriculares o en campo cercano, por llamarlo de alguna manera. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Digo, el tema de la limpieza, que antes hacía en campo cercano, aún sabiendo que íbamos a terminar en una sala de cine con el parlante a muchos metros nuestro, ahora nos está como volviendo como un fantasma, digo, porque ahora sí lo hacemos lo editamos en campo cercano y muy probablemente también sea reproducido en campo cercano después. Entonces hay que tener en cuenta también eso. Antes que se me vaya, igual voy a volver a este tema. Digo, y en el EDL vos nombraste el Titán y eso, ¿también reconstruye la imagen? No, solo audio. No usé nunca Ediload, Gonzalo sí lo usó.
Yo sí, lo he usado muy poco. La verdad que el que más lo usa, por lo menos en el estudio donde trabajo yo, es Matías Vilaro, que es editor de diálogos. La EDL en realidad es lo que decía Flavio, es una lista que indica cortes y timecode de entrada y de salida. Entonces hay una EDL de video también y hay una EDL de sonido, en el caso de un proyecto audiovisual. La EDL de video sí la usamos para hacer comparaciones entre dos versiones. Porque si tenemos la EDL de video de la versión 1 y tenemos la EDL de video de la versión 2 del corte de la película o del acto, de lo que sea, el programa de Deload o el Titano o lo que sea puede hacer una comparación y decirte, ok, todos los primeros 20 minutos están exactamente igual. Después en el minuto 21, 10 segundos, 7 frames, hay 8 frames de un material nuevo que vos no tenés. Y después sigue de vuelta toda la película igual. Entonces, ya sabiendo, con la EDL de video, con las 2 EDLs de video, la de la anterior versión y la de la nueva versión, vos podés detectar dónde están los cambios, que a veces, o antiguamente, se hacía chequeando entre el video nuevo y el video viejo frame a frame, o llamando al editor de video y rogando por favor que te diga, y confiando ciegamente en lo que te decía, que capaz te decía, no, bueno, al final de la secuencia tal, ahora dura 6 frames. Y en realidad lo que había que hacer es ir a fijarse y chequearse que efectivamente sean 6 frames y no 7 frames, porque alguna gente mide de una manera y otra gente mide de otra. Sí. Es la eterna duda siempre del bip y los 2 segundos al primer cuadro, que algunos cuentan 2.01, otros cuentan... Pregunto, o sea, no, pero la pregunta es por el tema de la EDL, o sea, ¿ustedes de todas maneras tienen una referencia de video? ¿Es un QuickTime único o tienen cargado toda la película como la tiene cargada el editor de imagen? O sea, ¿qué tienen cuando tienen el LDL, por ejemplo? No, nosotros nos mandan el QuickTime de referencia, que es la imagen. Generalmente lo pedimos con audio, o sea que si el editor usó efectos, usó música, que todas esas cosas estén como para escuchar qué es lo que el director o el editor, en el caso de que haya trabajado solo, quería representar, si quería que la música suba en tal escena o lo que sea. Y después la EDL es simplemente una lista de cortes que con esos programas vos podés reconstruir lo que sería la timeline de audio del editor. Entonces vos, por ejemplo, ahora que grabamos multicanal y tenemos los canales 1 y 2, por ejemplo, usan una mezcla estéreo rápidamente hecha, los sonidistas de directo. Y después tenemos todos los canales separados, los inalámbricos, los booms, todo separado. En general, el editor de video todo eso lo tira, porque si no, cada corte que haga tiene que estar seleccionando 8 canales, si hace damero para editar son 16 canales, 24 canales, lo que sea. Es un montón eso. Entonces en general lo tiran y se quedan solo con las mezclas de cada clipcito, de cada toma, de cada plano. Nosotros después con la EDL, como referencia a los archivos originales, que dijo Flavio antes, arma una sesión de Pro Tools y después con un solo clic, con un par de comandos rápidos, vos podés desplegar debajo de cada uno de esos clips que van a tener la mezcla, en general la mezcla estéreo esta rápida que digo, podés tirar todo el resto de los canales porque van a estar referenciados porque están hermanados entre sí al momento de la grabación. Cuando el grabador de sonido directo está grabando en la mezcla del 1 y el 2 y después en todos los otros canales separados los otros micrófonos, ya comparten una metadata, comparten el timecode de entrada, comparten que son el mismo archivo en realidad, aunque sean WAVs separados, están como hermanados, están referenciados entre sí, entonces eso nos permite hacer la EDL. El editor de diálogos, por ejemplo, no tiene que usar plugins, nada. O sea, solamente se tiene que dedicar a limpiar los diálogos y que tener un fondo parejo en toda la escena. Después en la mezcla o premezcla sí. Ahí te pregunto algo, en la animación se sabe, o sea, donde hay silencio, en edición de diálogo hay silencio, donde hay sonido directo. Una vez hicimos un delivery de una película de afuera, en donde usaban un gate y todo lo que era sonido directo se apagaba cada vez que nos hablaba, era una cosa muy radial, digamos. Yo nunca la usé esa, no sé, ¿ustedes qué hacen? El gate que vos me estás comentando es full broadband. Claro, o sea, en todas las bandas. Todo entonces, lo que cae por debajo del threshold lo empuja hacia abajo. Entonces, ¿qué pasa? Con eso te das cuenta, ¿por qué? Porque te baja todo el fondo. Sin embargo, con el WNS decís, ok, las frecuencias muy altas no las toco, depende del caso, ¿no? Las frecuencias muy altas no las toco y las de muy abajo no las toco, entonces vos tenés algo que está constante todo el tiempo y lo que atenuás es lo del medio, o a veces no, atenuás las frecuencias de arriba, pero las de abajo no, y vos seguís teniendo una continuidad y
cuando habla el personaje, ese gate desaparece, pero vos no te das cuenta. ¿Por qué? Porque tenés otra cosa que está continua. Pero esto lo usás en la mezcla, lo estás usando ahora. La pregunta es Sí, ¿qué sí, pasa sí. con la Esto en edición? en la mezcla. Ya En la viene edición insertado, no, sí. bueno, pero en la edición de diálogo se usa algo similar, pero de RX, que es... Sí, yo esto lo usé hace mucho. que por ejemplo, este, que es más o menos lo mismo, funciona igual, o este, que es más espectral, pero es más o menos lo mismo. Claro, sí, Digo, en general creo que la idea es, durante la edición hay que tratar de... ¿qué pasa con esto de los plugins que preguntabas y los inserts? Si yo edito el sonido directo en mi estudio, yo estoy en Buenos Aires, y de repente es una película esta que la van a mezclar en Turquía. Y yo uso unos plugins que yo tengo, que yo compré en mi estudio, o que yo conseguí, que son X cantidad. Y quizás en el estudio donde vayan a mezclar la película no los tengan. Entonces, para esto de la compatibilidad de la que hablábamos al principio, tiene que ver con eso también. Si bien quizás se puede hacer, se podría poner inserts para editar, por ejemplo, yo edito efectos. Yo en general no uso nada de insert, no uso reverbs, no uso nada. Si quiero que algo se escuche lejano, o le quemo la reverb directamente en un nuevo canal, que en general lo uso como más para referencia para el mezclador, diciéndole, como le estoy diciendo ahí, che, yo quiero que este sonido suene lejos. Y después muy probablemente en la mezcla tengan en un lugar que esté acustizado correctamente y que esté a la presión sonora que tiene que estar, el sonido saliendo, van a tener más criterio con esa reverb que la que yo puedo llegar a tener editando en mi casa o en mi estudio. Entonces tiene que ver un poco con eso. Si yo lleno la línea de canales de efectos, de inserts, y después la película se mezcla en un lugar que no tiene esos plugins, y ya es difícil porque no les va a llegar a ellos lo mismo que yo ya hice. Y aparte, lo mismo pasa con los diálogos. O sea, si estamos nosotros reduciendo durante la edición, cuando le llega al mezclador, capaz que no tiene ese plugin, entonces escucha una cantidad de ruido tremendo, pero que en realidad el editor de diálogos ya no lo estaba escuchando porque estaba siendo reducido. Entonces hay que tratar de dejarlo lo más virgen posible. Y cuando uno está acostumbrado también a las herramientas, es como que ya sabemos, el editor de diálogos, que ya la tiene clara un poco, sabe cuál es el límite entre, ok, esto es demasiado ruidoso para que lo limpien, incluso en mezcla, entonces esto lo vamos a doblar. O esto tiene fondo y yo lo escucho el fondo, pero yo sé que durante la mezcla esto lo van a poder reducir. Entonces uno se despreocupa con esas cosas. otra de las cosas es que en el plugin no es que uno tiene una reducción de ruido y aprieta reducir y todo lo hace automáticamente. Cada plano tiene un ruido diferente. Entonces, si tenemos planos en track diferentes y plugins insertados diferentes, es muy probable que la reducción sea diferente en diferentes frecuencias e intensidad. Entonces, si nosotros ponemos como insert y después le llega al donde lo van a mezclar o donde van a hacer la premezcla, cuando saca el tema es que va a tener fondos completamente diferentes y va a parecer que no está hecho nada, que el trabajo no está hecho. ¿Cuánto tiempo le lleva a los diálogos, a ver si coincide, en una sala de mezcla y cuánto todo el resto? ¿De mezcla? Sí, en tiempo. Sí. No, más o menos es una semana de premezcla de diálogos, que no significa que se hagan perfectos, sino que se acomoden, porque los diálogos suelen convivir con otras cosas, y muchas veces si vos dejás los diálogos perfectos y te dedicás un montón de tiempo, cuando empezás a sumar otras cosas como la música, ambientes y demás, empezás a decir, pero este diálogo estaba bien solo. Bueno, pero ahora como que le faltan graves, o no, pero ahora se escucha muy chillón. Y cuando lo dejas solo no es así, es como la mezcla de instrumentos de música. O sea, la voz suena en el conjunto. Y acá pasa o sea, lo que mismo. hacen una semana y el resto de las semanas, o sea, no sé cuántas semanas, ¿en cuántas semanas? Este tipo de películas hacemos dos semanas o 3 semanas. O sea, la mitad pero, se lleva una premezcla de diálogos. Sí, pero a veces hay películas que se mezclan en una semana, Claro. o Sí, 3 días, sí. o inclusive un día. Entonces, en un día mucho no puedes hacer, es solamente ver que lo más grosero y nada más. Claro, O tiene, sea, tiene que ver un poco con cuánto tiempo hay y cuánto presupuesto hay para hacerlo, obviamente, pero que nunca, no es que vos preguntás en cuánto tardan en hacer los diálogos. Y si tuviésemos 10 semanas para hacer la mezcla, tardaríamos 5 semanas en hacer los diálogos, muy probablemente. Porque hay una frase muy famosa que dice que las mezclas no se terminan, sino que se abandonan.
Y pasa eso, si nosotros en general tenemos 3 semanas y capaz que estamos una semana para hacer los diálogos, y esas otras 2 semanas nos dan la posibilidad de ver, o sea, volver para atrás, hacer los efectos y la música, volver para atrás, volver a ver toda la película, hacer notas, volver para atrás, volver a ver toda la película y hacer notas. Si tuviésemos 8 semanas, seguiríamos haciendo eso ad infinitum hasta que realmente quedemos contentos, que no sería nunca. Y si tenemos 3 semanas, bueno, la segunda pasada que hacemos será la última, y se grabará y ahí terminaremos. Sí, pero además, con este tipo de cuenta, la postproducción de sonido, igual que la de la música o de imagen, es algo que tiene mucha relación con los estados de ánimo, ¿no? Porque vamos a decir que es arte, algunos consideran que sí, otros que no, y de acuerdo a tu estado de ánimo, vos vas a percibir las cosas de una manera y de otra. Si yo un día me levanto enojado con el mundo y tengo además un mal día, voy a percibir que está todo mal, o no me va a gustar, o todo lo contrario, lo voy a abandonar, voy a decir, no me interesa cómo está. Y otro día me voy a levantar súper bien, súper contento, amando mi trabajo, y voy a encontrar detalles y le voy a decir, este tiene este problema, este no. Entonces, cada pasada que hacemos, que vamos a hacer, va a ser completamente diferente y vamos a encontrar cosas diferentes. No solo así, no solo viendo la película entera, sino que es como se trabaja en partes, vamos trabajando por partes, pero no solo, si tenemos una mezcla de 3 semanas, en la primera semana no vamos a ver un visionado de la película a ver cómo está. Es muy probable que a fines de la segunda semana o tal vez a mediadas de la tercera semana vamos a hacer un visionado de la película cómo está y decir, esta escena está bien, esta escena que viene pasa tal cosa, porque al trabajar en partecitas no sabemos cómo está lo que pasó o lo que va a venir. Entonces, la concepción global y esta del estado de ánimo de ver toda la película va a ser completamente diferente. No sé, seguramente muchos hayan visto Volver al Futuro. Si bien todos seguramente la vimos como 30 veces, yo cada vez que la veo tengo como una concepción diferente de la película, de muchas cosas, o me voy dando cuenta de muchas otras que antes no me daba cuenta. Y en cada visionado de la película es más o menos así. O podemos decir, acá le vendría bien tal cosa. Y la vimos 70 veces y no nos dimos cuenta. Estos dos solos. O sea, los dos soleados. Lo que estaba eso de ropa y todo de manoseo es del inalámbrico. Cats have mothers too, you know? But you know what? That's okay. Because he went with his mother. Cats have mothers too, you know? ¿Tenés las dos, la caña y el Lina, o estás solo con el Lina? No está. Too, you know? Los dos.